siguiendo con la programación del 24 Congreso Internacional de Obstetricia y Ginecología. Yo soy Lorena Campodónico, ginecobstetra, y voy a presentar el siguiente simposio denominado Linda, una mirada hacia la anticoncepción del futuro. En cuanto a anticonceptivos, decimos y hacemos y hablamos y recetamos mucho, y siempre estamos buscando lo que toda mujer en algún momento sueña en cuanto a la anticoncepción, que es el anticonceptivo ideal. Uno que sea tolerable, que lo pueda recibir cualquier tipo de mujer, que no interfiera con el peso, que lo puedan recibir gorditas, flaquitas, las que fuman, las que no fuman, que tenga pocos efectos secundarios y que no interfiera con patologías concomitantes. Bueno, más o menos de eso vamos a hablar el día de hoy. Para eso tengo el honor de presentar al doctor Pedro Antonio Regidor. Él es especialista en ginecología y obstetricia, especialista en ginecología oncológica, especialista en endocrinología ginecológica y medicina reproductiva, especialista en obstetricia y medicina perinatal, investigador con más de 50 publicaciones científicas y es además el director médico de Exceltis Europa. Bienvenido, doctor Pedro Antonio Regidor. Es un honor tenerlo acá con nosotros en el Congreso peruano y será un honor para nosotros también escucharlo. Muchas gracias. Buenas noches hacia el Perú, y es un placer por parte mía poder estar hoy aquí con todos ustedes. Espero que ahora se vea mi presentación. Gracias por la introducción. En estos siguientes 45 minutos lo que quiero exponerles es quizás una idea nueva, quizás un concepto nuevo, pero lo más importante es entrar en la temática de por qué a nivel de contracepción en los últimos 60 años siempre hemos estado pensando en sistemas combinados, es decir, en un sistema de dos hormonas, sabiendo que una es en el fondo suficiente. Esto lo voy a ir explicando. Como ya se ha dicho en la presentación, voy a hablarles de una nueva píldora contraceptiva, una píldora con el nombre de Slinda, que tiene un componente de drosperinona y es un gestágeno, es un monogestágeno sin estrógenos. Aquí pueden ver la posología de la nueva formulación. Estos son 24 comprimidos recubiertos con 4 miligramos de drosperinona seguidos de 4 placebos. Esto sea el primer gran cambio en relación a lo que nosotros tenemos o teníamos hasta ahora en el segmento de los libres de estrógenos. Y durante la charla van a entender el sentido de estos 4 placebos. La idea fundamental de este nuevo sistema de contracepción es crear un eje doble. Por un lado, el inhibir el pico de LH y por otro lado, tener una eficacia local, especialmente sobre el moco del cuello uterino. Y esta eficacia doble es una eficacia muy importante para obtener una alta eficacia contraceptiva. El segundo tema por el cual se introdujo esta nueva molécula es su estructura química. La drosperinona es una de las moléculas que más se asemejan a la progesterona. Y esto es una cosa que lamentablemente muchas veces se enfoca de un poco no correcto, es un análogo de la espirolactona y un derivado de la espirolactona. Es decir, tenemos aquí una molécula cuyas características inherentes son muy similares a la progesterona. Y esto nos lleva a dos cualidades inherentes de la molécula. En primer lugar, su cualidad antiandrogénica, es decir, es una propiedad inherente de este progestágeno. Y aquí se puede ver en análisis que se han hecho en animales las capacidades antiandrogénicas de distintos gestágenos, y se ve que la drosperinona está al mismo nivel, más o menos, que el acetato de clormanidona y que el Mionogest, comparándolo en este caso siempre con el acetato de ciproterona, que es el gestágeno con la mayor potencia antiandrogénica. Pero aquí hay que decir muy claramente que el acetato de ciproterona
no tiene en ningún país del mundo una indicación para la contracepción. Es decir, aquí tenemos un tratamiento médico, mientras que estos otros 3 gestágenos sí tienen esta indicación de contracepción. Pero a la vez la drospirenona tiene esta eficacia antimineralocorticoide. Es decir, si aquí ven la estructura electrónica desde un punto de vista de análisis microscópico electrónico, se ve eficacia antimineralocorticoide en el sentido que aquí es un antagonista, mientras que en el bloqueo al receptor de progesterona tiene una eficacia agonista. Pero esta eficacia doble antagonista tanto del sistema androgénico como del sistema mineralocorticoide es único de la molécula drospirenona. No hay ningún otro gestágeno que tenga ambas cualidades en uno. Esto ha sido en todo este desarrollo de este nuevo contraceptivo uno de los elementos fundamentales por los cuales introducir esta molécula. Y aquí se ve, comparándolo con distintos progestágenos, su efecto mineralo, o mejor dicho, antimineralocorticoide. Se ve que la progesterona, que tiene esta eficacia antimineralocorticoide, es más o menos el único gestágeno con los mismos sistemas, al igual que la espironolactona y la espironolona, que tienen esta eficacia antimineralocorticoide, lo cual supone que bajo el uso de este gestágeno no habrá una retención de líquidos y evidentemente no habrá uno de los temas que más afectan a las pacientes, un posible aumento del peso. Aquí pueden ver cómo este nuevo fármaco ha sido un fármaco que ha tenido un desarrollo clásico de una nueva molécula con estudios de fase 1, con estudios de fase 2 y con estudios de fase 3. Es decir, ha sido todo un proceso que ha llevado más de 10 años en su desarrollo para poder obtener este producto que tiene unas cualidades específicas muy inherentes y que lo hacen en el fondo único. La primera pregunta que luego surge cuando alguien ve este nuevo formato es ¿por qué 4 miligramos? O sea que tenemos ahora un producto en una posología de 24/4 con una hormona con características antiandrogénicas y antimineralocorticoides y ahora con 4 miligramos. Aquí hay que tener en cuenta unos análisis que nosotros hemos hecho en donde hemos comparado a nivel de área debajo de la curva, es decir, a nivel de eficacia farmacológica, los 4 miligramos que se ve en esta curva pink contra un producto que contiene 0,02 miligramos de etinilestradiol y 3 miligramos de drospirenona. ¿Y qué se ve? Que la nueva formulación, aunque tenga nominalmente 1 miligramo más, tiene un 42% menos, usando un sistema de corrección de dosis de drospirenona en el plasma. Es decir, aunque tengamos nominalmente más, biológicamente efectivo es mucho menos. ¿Y por qué? Esto es un poco complicado, pero lo intentaré explicar. La drospirenona, hasta ahora teníamos el conocimiento que su metabolización se hacía en el intestino. No solamente hay un sistema de metabolización intestinal, sino también un sistema de metabolización hepático. Y esto es muy interesante porque sabemos que las sulfotransferasas en el hígado metabolizan la drospirenona. A partir del momento donde combino sulfotransferasa con etinilestradiol, bloqueo el eje de la sulfotransferasa, con lo cual inhibo la metabolización. Es decir, el etinilestradiol de los combinados lo que al final del día hacen es aumentan en el sentido de aumentan el nivel de la progesterona. Al tener aquí un producto libre de estrógeno, no tenemos una inhibición de la sulfotransferasa, pero por eso tenemos una metabolización más alta. Y como, volviendo al principio, queríamos en nuestro sistema nuevo una inhibición central, siempre teníamos que pensar en que no queríamos un producto con una inhibición solo
periférica sinocentral, se llegó a estos 4 miligramos. Y esto ha llevado, evidentemente, en los subsiguientes estudios de fase 2 a ver qué pasa si tengo un steady state, aunque, por ejemplo, me olvide del uso de la toma de drospirenona. Y aquí les presento uno de los estudios base que prueban este concepto que los 4 miligramos son suficientes, un estudio que también se ha publicado. Para decirlo así, tenemos ya más o menos más de 30 publicaciones originales acerca del producto. En este estudio lo que pasó, y lo pueden ver aquí, por ejemplo, en esta columna del ciclo 2, mujeres no usaron en estos 10 que están en blanco, es decir, el día 3, el 6, el 11 y el 22, la pastilla, y tomaron 2 pastillas un día más tarde, es decir, 24 horas más tarde, y lo mismo se hizo, como decimos, en crossover, cambiando el ciclo 1 y el ciclo 2. Es decir, aquí durante un ciclo hubo 4 tomas más tardías de 24 horas, y lo que medimos usando el Purlan Score fue la tasa de ovulación, y que se vio, hubo solamente una única ovulación en el ciclo 2 del grupo A. Este fue un estudio de más de 120 pacientes, con lo cual esta tasa de ovulación es de un 0,8%, mucho más baja que la de la gran mayoría de los combinados y de los existentes POP, y esto ha llevado a que en las fichas técnicas de todos los países la ventana del olvido de Slinda es de 24 horas, en comparación con lo que era hasta ahora, digámoslo así, el gestágeno más usado en todo el mundo, el desogestrel, que tiene una ventana del olvido de 12 horas. Esto es uno de los hitos más importantes, porque así podemos ver que los 4 miligramos, aunque tengan menos eficacia, aunque tengan menos cantidad farmacológica en el plasma, tienen una eficacia muy alta de inhibición de la contracepción. Y esto se ve evidentemente en los efectos hormonales. Aquí lo que pueden ver en uno de los estudios de fase 2, aquí comparamos los diámetros de los folículos en el ciclo 1, ciclo 2, antes, preciclo, y lo que es interesante, postciclo. Y lo que pueden ver aquí, de nuevo en el color pink, la drospirenona, que el tamaño medio con una desviación estándar muy baja, y esto es siempre muy importante, del folículo más grande era de unos 12-13 milímetros. Y esto significa, simplemente usando una ecografía, inhibición de la ovulación. Y lo interesante es, como ven aquí en el postciclo, que a partir del día 18-21, en este postciclo las mujeres no usaron el producto, vuelven rapidísimamente a la fertilidad. Es decir, tenemos un producto que inhibe la ovulación eficazmente, pero que cuando las mujeres deciden de abandonar la contracepción porque quieren quedarse embarazadas, vuelven muy rápidamente a la fertilidad. Y esto se traduce evidentemente en los valores de estradiol, porque también esto es muy importante, existe todavía un poco la noción de que los productos libres de estrógenos están asociados a niveles bajos de estradiol. Aquí ven en dos de los estudios que hicimos de fase 2, que nuestros niveles medios de estradiol estaban siempre por encima de los 40 picogramos, estaban aquí en los 50 picogramos, aquí llegando incluso a superar los 60. ¿Y por qué esto es importante? Porque de vez en cuando se supone que estos productos tuvieran una eficacia negativa sobre el hueso, y esto es seguro no el caso. Y aquí se puede ver básicamente la idea activa de Barbieri, que el recambio óseo solamente surge con valores de 30 picogramos más abajo. Y nosotros tenemos una situación que, aunque inhibamos la ovulación, tenemos valores de 50 picogramos. Esto es muy importante porque de vez en cuando tenemos esta noción que surge básicamente de la medroxiprogesterona, del acetato de medroxiprogesterona, que sí tiene cierto efecto, pero en el caso de la drospirenona esto no es el caso. Es decir, inhibimos la ovulación, tenemos valores de estradiol bastante buenos, con lo cual no hay ningún problema acerca del hueso. Y una vez que tuvimos
todo este segmento de fase 1, de buscar la dosis ideal, de fase 2, de hacer el concepto de inhibir la ovulación, se fue a lo que llamamos la fase 3, es decir, los grandes estudios en un gran número de pacientes para, evidentemente, ver el índice de Pearl. Y aquí lo que hemos hecho han sido 2 estudios grandes en Europa y uno en Estados Unidos, y luego al final les contaré algo sobre el estudio en adolescentes, que es altamente complicado. En estos estudios europeos tuvimos más o menos unos 15.000 ciclos, o sea que 14.328, cosa que es muy alta. Para obtener un índice de Pearl hay que tener unos 7.000 ciclos y nosotros tuvimos el doble en aproximadamente 1.500 mujeres, para decirlo exactamente, 1.571 mujeres. Y lo mismo pasó en Estados Unidos, donde tuvimos unos 1.500 mujeres y aquí unos 5.000 ciclos. Y les presento los resultados de esta fase 3, es decir, de los estudios donde vimos la eficacia anticontraceptiva. Aquí se ve, pero por otro lado también, que ya estuvimos haciendo una segunda eficacia, es decir, introducimos pacientes con riesgos, especialmente con riesgos cardiovasculares, que es un tema muy importante, porque los estrógenos, en toda la historia que tenemos desde principios de los 60, cuando se descubrieron los primeros casos de embolia pulmonar, siempre son los estrógenos en la contracepción combinada los que activan la coagulación. Y aquí ya se ve que tuvimos mujeres con una leve hipertensión. Se ve, por ejemplo, que tuvimos mujeres que tenían un índice de masa corporal de más de 30 en los estudios europeos. No fue una cantidad muy grande, pero sí más o menos un 6%. Lo verán que en el estudio americano es distinto. Y luego ya hicimos una comparación en el segundo estudio con desogestrel, especialmente para ver los efectos de tolerabilidad, es decir, el perfil del sangrado, porque esto es siempre una de las preguntas clásicas que se nos hace en un libro de estrógenos. Pero volviendo al tema de la seguridad cardiovascular, o mejor dicho, de la seguridad tromboembólica, tuvimos un 15% de las pacientes en ambos estudios, y aquí lo ven en el estudio 1, 713 mujeres, en el estudio 2, 858, es decir, un 15% con riesgos cardiovasculares. Tuvimos fumadoras y tuvimos pacientes con hipertensión leve. Todo esto en el pasado hubiesen sido criterios de exclusión en un estudio pivotal para conseguir un índice de Pearl, y esto lo introdujimos. El resultado final es un índice de Pearl de 0,73. Tenemos esto con una tasa de coeficiente del 95%, del 0,31 al 1,43, lo que significa que tenemos una desviación estándar muy baja, con lo cual el 0,73 es altamente significativo. Lo interesante también es que en estas mujeres con sobrepeso, y esto es uno de los temas más importantes que tenemos en muchísimos países, que cada vez tenemos más pacientes con sobrepeso o obesidad, que aquí teníamos una distribución similar, es decir, no hubo diferencias significativas entre un índice de masa corporal de menos de 25 o 25 a 30 o más de 30. Es decir, en el grupo de mujeres de más de 30 no hubo ningún embarazo. Esto significa que no hay ningún tipo de difusión de la drosperinona en la grasa y ningún tipo de reducción de eficacia independientemente del peso. Y esto, si lo comparamos, este índice de Pearl de 0,725, para ser muy correcto, con otros, vemos que estamos en un rango absolutamente igual que cualquier combinado que tenga la drosperinona con etinilestradiol, independientemente si son 0,03 o 0,02 miligramos. Volviendo al tema muy importante de los riesgos cardiovasculares, hay que enfatizar
que aquí hay un cambio, y yo trabajo y vivo especialmente en Europa, hay un cambio muy significativo de la percepción de la seguridad. Sabemos que todos los combinados están asociados, más o menos, depende un poco del tipo de estrógeno y la dosis, a un aumento del riesgo de tromboembolia. Y sabemos que el uso de los POPs, es decir, de los libres de estrógenos, no está asociado a este riesgo adicional. Y esto es muy importante porque independientemente de posibles factores propios inherentes, como la obesidad, como la diabetes, como la presión arterial, como el consumo de tabaco y otro de los temas muy importantes, como la edad, es uno de los temas que se nos olvida. A partir de los 30-35 años aumenta el riesgo de trombosis. Todos estos elementos pueden crear un añadido a que no solamente creemos un trombo, sino, evidentemente mucho más peligroso, una embolia. Y sabemos que un COC aumenta todo este riesgo, y esto no es el caso en el uso de un libre de estrógeno. Y esto es básico porque desde el 2011 para Europa, este estudio de Lillard en el British Journal of Medicine fue lo que cambió totalmente la percepción, y al final de la presentación van a ver los datos en ventas de los ginecólogos en Europa. Y aquí en Dinamarca, y Dinamarca es un país con un registro único en casos de trombosis, aquí se ve claramente que teníamos una tasa natural de más o menos 4 casos de mujeres sobre 10.000 que tienen o que desarrollan una trombosis, y que esto, cuando lo combinamos con pacientes que usan un combinado de 30-40 o con 20, esto aumenta a 16 casos sobre 10.000 en el caso de los contraceptivos con 50, que son los antiguos, pero en los nuevos a 7-6. Y ya se veía, si bajo de aquí arriba aquí abajo, que con el desogestrel incluso la tasa de trombosis es más baja que la incidencia natural. Y este estudio fue por lo cual la EMA, la European Medical Agency, en su última modificación del 18, ha introducido esta tabla que está en todas las fichas técnicas, y cualquier usuaria que compre un producto lo lee. Y se ve que aquí tenemos los riesgos de trombosis de los combinados. Muy importante, esta tabla no existe para ningún libre de estrógeno. Es decir, solamente los combinados tienen por ley en Europa que relatar su riesgo tromboembólico, y se ve como todos los combinados, da igual si con Pienogest, Gestoleno, Desogestrel, aumentan significativamente el riesgo tromboembólico, que aquí la EMA calcula con 2 casos sobre 10.000 pacientes que no usan una contracepción y que no están embarazadas a 5-7, 5-7, 11-8-10. Esto es muy importante saberlo, es uno de los problemas de los combinados, y que además aumenta si tengo 2 cofactores. Si tengo el cofactor del índice de masa corporal, aquí se ve en un estudio que se ha hecho en Alemania hace más o menos 10 años, pero que es absolutamente válido. Bajo el uso de un COC, si aumenta el peso, subo dramáticamente el riesgo tromboembólico de 1,7 puntos a 14,9 puntos. Esto evidentemente lo puedo influenciar, pero lamentablemente sabemos que tenemos cada vez más población con sobrepeso o obesidad, y evidentemente esto no lo podemos influenciar el paso del tiempo. Con el aumento de la edad también aumenta, y más todavía, el riesgo de tener un evento tromboembólico. Y la combinación, lo ven aquí, por ejemplo, una mujer de más de 40 años con un índice de masa corporal de más de 30, aumenta su riesgo en 26,5 casos. Esto siempre en el uso de un COC. Y otro de los temas importantes es el uso del tabaco, en donde siempre lo sabemos que el tabaco está asociado a un aumento de la trombosis, pero lo que siempre se nos olvida, y esto se ve muy bien en esta tabla de Pont et al., aquí pueden ver la situación smoking, es decir, fumadora, uso, en este caso de un combinado, no uso, se ve como las no fumadoras
tienen un agatio de 1, se ve que las fumadoras actuales de 2, y siempre se nos olvidan las exfumadoras. Siempre no las tenemos en nuestro radar, que siguen manteniendo una tasa de trombosis más alta, en este caso de 1.6. Y ven cómo cambia esto del no uso al sí uso, de un 1 a un 3,9, 4,8, 8,7 del ratio. Esto significa aquí un 87% más alto. Es decir, las fumadoras que usen un COC tienen un riesgo tromboembólico mucho más alto. Y estos son factores añadidos. ¿Por qué es esto así? No se asusten, esto quiero explicarlo muy sencillamente, el tema de la hemostasis. Siempre tenemos, y aquí esto es nuestro sistema sanguíneo, siempre tenemos la creación de trombos. Es un efecto normal de la coagulación. Y siempre tenemos, digamos, la descomposición de los trombos. Esto es un efecto normal de la fibrinolisis. Coagulación y fibrinolisis deben de estar en un balance equilibrado, independientemente de qué factores actúan sobre la coagulación y cuáles sobre la fibrinolisis. Y al final del día lo que vemos son los productos de degradación, especialmente los D-dímeros. El D-dímero es un sistema muy sencillo para obtener una información sobre el riesgo de trombosis, porque es el producto final de la fibrinolisis. ¿Y qué sabemos? Que todos los estrógenos, independientemente del tipo, independientemente del uso, de la cantidad, más o menos siempre actúan sobre el eje de la coagulación, también con el paso del tiempo sobre la fibrinolisis, pero al final tengo más coagulación y menos fibrinolisis. Y esto lo pueden ver muy sencillamente en un aumento de los D-dímeros. Por eso, por ejemplo, un embarazo es una situación en la vida de una mujer, porque como tiene muchos estrógenos, en donde tiene una tasa de trombosis más alta. Y nosotros lo hemos podido ver, y aquí se ve una comparación entre, por ejemplo, etinilestradiol y un COC. Siempre tenemos, independientemente de qué factores se analicen, una situación procoagulatórica. En el caso de nuestro producto, de los 4 miligramos de drosperinona, hicimos estos análisis y vimos que el balance de la línea fue una línea horizontal, y vimos incluso una bajada de los D-dímeros. Esto se vio en este estudio que se ha publicado, en donde después del uso de 9 meses del producto, y esto fue una de las obligaciones que nos dieron las agencias, tenéis que hacer un estudio sobre la coagulación. Vimos que el producto no impacta en la coagulación e incluso baja los D-dímeros. Es decir, un libre de estrógeno, y en este caso la drosperinona, no lleva a un aumento de la trombosis. Con esto vimos evidentemente el siguiente tema, qué pasa en lo que decimos real life. Les dije que hemos hecho 3 estudios, sí, pero esto es un poco malo porque hicimos un cuarto estudio. El cuarto estudio es un estudio en adolescentes, y aquí solamente en los estudios clínicos pudimos evaluar más de 20.000 ciclos en 2.000 pacientes, y como les dije, en un grupo de 100 adolescentes, y que vimos que aunque tuviéramos en los estudios europeos un 16%, estos aquí son los 2 estudios europeos, de pacientes con factores de riesgo de trombosis, y en el estudio americano un 42%, y aquí especialmente en el tema de la obesidad y el sobrepeso, tuvimos 88 mujeres con un índice de masa corporal de más de 40. Y aquí vimos que no tuvimos ningún solo caso de trombosis venosa, y por supuesto tampoco ningún solo caso cardiovascular de trombosis arterial en todos nuestros programas de fase 3. Es decir, la teoría de que el libre de estrógeno no aumenta la coagulación la vimos en los estudios clínicos. Y esto evidentemente es muy importante porque los temas de seguridad después de la eficacia son esenciales. Pero también vimos la eficacia a nivel cardiovascular, es decir, especialmente el efecto de la presión sobre la presión arterial.
Como les dije, tuvimos una serie de mujeres que tuvieron una hipertensión leve, es decir, valores entre 130 y 85 hasta 140-90, y en este grupo de hipertensas vimos una disminución mediana de 8 puntos sistólico y 5 puntos diastólico. Mientras que en el grupo de las mujeres normotensas no vimos ningún efecto hacia una hipotensión. Pero esta reducción de la hipertensión es esencial porque cada punto es esencial para la longevidad de la mujer. Y esto es uno de los efectos evidentemente inherentes de la drosperinona. Por un lado, por su efecto de deshidratación, es decir, de que elimina líquidos, y por otro lado su efecto directo sobre la descalcificación por la eficacia en la bloqueación del aparato hormonal. Y esto es muy importante. Con todo esto, evidentemente, vamos luego al siguiente tema, que es la aceptabilidad del sangrado, del patrón del sangrado. Y esto se lo voy a explicar cómo llegamos a esta cifra, que es una cifra que nos dio la FDA, porque el producto evidentemente está aprobado en Estados Unidos y tenemos una aceptabilidad del patrón del sangrado de casi el 100%, porque solo el 0,4%, y esto se calcula en base a ciclos evaluables de las mujeres que estuvieron en todos los estudios, dejaron el estudio por motivos del patrón del sangrado. Es decir, de las 2.593 mujeres, solamente 91 abandonaron los estudios clínicos. ¿Y por qué? Básicamente porque conseguimos en la comparación con desogestrel ver que tenemos una reducción significativa de la cantidad de días de sangrado. Da igual si sangrado predecible o no predecible, y esto se varía básicamente aquí en los ciclos 2 a 4. Esto ha sido un estudio sobre 9 ciclos y esta información ahora ha entrado y se va a publicar en la siguiente semana en las guías inglesas de contracepción. Reducimos significativamente el número de días, especialmente de sangrados no deseados en comparación al desogestrel, especialmente en el principio del uso. Aquí se ve todavía con mucho más énfasis que el número de días de sangrado manchado no deseado se reduce dramáticamente entre los ciclos 2 y 4, 2 y 6 o 2 y 9, porque esto fue una comparación a 9 ciclos, básicamente en todos los grupos, y los sangrados no programados, y esto era la idea del 24-4, es decir, de tener una serie de sangrados programados por el uso del placebo, pero lo más importante de la idea de los 4 placebos es reducir spotting y sangrado no programado, y aquí se ve que se reduce drásticamente. Y por otro lado, otra de las cosas que siempre se le ha criticado a los libres de estrógenos es que hay mujeres que sangran más de 10 días, y esto se ve aquí claramente en la curva azul lo que pasa con el desogestrel, y aquí ven en cada grupo lo que pasa con la drosperinona. El número de pacientes con sangrados de más de 10 días es significativamente mucho más bajo que el desogestrel. Es decir, tenemos una gran mejoría del perfil y el patrón del sangrado, y esto evidentemente en muchos de los países de Europa es un tema muy importante porque hay una tendencia, y esto claro que cambia de país a país, de región a región, pero en Europa lo que pueden ver es de que cada vez más mujeres lo que desean es sangrar más o menos en esta columna azul de 2 a 3 veces. Es decir, lo que la mujer europea quiere es poco sangrado, no quiere una menorrea, pero no quiere estos sangrados largos y prolongados, que por cierto, en muchísimas mujeres llevan a crear unas anemias. Es el motivo número 1 de la anemia en muchos países, los sangrados largos, la hipermenorrea y la menometrorragia, y esto lo reducimos significativamente con nuestro nuevo producto. Y si luego vemos lo que pasa en las mujeres en estos grupos especiales, por ejemplo aquí el número de días de sangrado no programado en las mujeres de más de 35 años, se ve en la comparación de desogestrel con drosperinona como
teníamos una media en los ciclos de 2 a 4 de 20 días en desogestrel. Esto baja a 8 días a 3 meses, lo que significa más o menos 2 días de sangrados o spotting no programado, y aquí la mayoría de los casos fueron spotting. Nosotros definimos el spotting como un manchado que no hacía necesario el uso adicional de sistemas higiénicos. Es decir, reducimos dramáticamente, especialmente en los grupos de factores de riesgo, este elemento. Y lo mismo lo pueden ver aquí, en este grupo, en las mujeres con un índice de masa corporal de más de 25, como comparando drosperinona con desogestrel y en un grupo muy grande de casi 260 personas, como reducimos especialmente en el ciclo 2, 3 y 4 la cantidad de días de sangrado y spotting, ¿no?, que le decido, de 17.7 en el grupo de desogestrel a 7.8 días en el grupo de la drosperinona. Al final, lo mismo con las fumadoras, ven perfectamente cómo el uso de la drosperinona está asociado a un muchísimo menor grupo, a muchísimos menos días de sangrados no predecidos. Otro de los efectos interesantes es qué pasa con el peso. Vemos evidentemente que en esta comparativa de nuevo con desogestrel, el peso corporal de todo el grupo en el uso de la drosperinona no cambia. Y esto es un hecho normal y bueno. Nosotros no hemos visto aquí un gran cambio a una reducción del peso en el grupo total, cuidado, pero sí vemos que en el grupo del desogestrel, y esto es lógico, ganamos más o menos medio kilo. ¿Por qué? Porque el desogestrel tiene un efecto parcial inherente mineralocorticoide y no antimineralocorticoide. Y lo interesante es en las mujeres que tenían un índice de masa corporal de más de 30, aquí sí veíamos grandes diferencias en el peso corporal. El grupo de mujeres que usaba drosperinona bajó 0,2 puntos, mientras que el grupo que usó desogestrel casi gana 1 kilogramo. Y esto también se ve en el índice de masa corporal. ¿Y por qué es esto interesante? La drosperinona es, de nuevo, una molécula que yo diría que es genial, porque tiene un efecto sobre los adipocitos. Sabemos perfectamente que en los adipocitos, es decir, en la grasa blanca, en la abdominal, tenemos receptores mineralocorticoides. ¿Y qué hacen estos receptores mineralocorticoides ahí? Son esenciales para reducir el tamaño del crecimiento de estos adipocitos blancos. Y aquí se ve muy bonito en este estudio, en donde se les dieron a ratones una dieta altamente calórica. Esto es el HF, la dieta altamente calórica en rojo, y ven cómo van aumentando de peso en comparación a ninguna dieta, que es el azul, y aquí la dieta altamente calórica con drosperinona y espironolactona, y ven que estas dos dietas altamente calóricas no influyen, y se ve aquí en el peso de los ratones. ¿Por qué? Porque la drosperinona tiene tiene una capacidad inherente de convertir la grasa blanca abdominal en la grasa marrón positiva. Es decir, tenemos aquí con la drosperinona un efecto doble, la pérdida del peso vía la movilización del líquido por el sistema de la renina-angiotensina en el riñón y por el cambio directo en las células blancas del tejido adiposo. Es decir, es un efecto doble sobre el peso que es único en la molécula. Al final voy hacia la tolerabilidad y el estudio de las adolescentes. Les dije que hicimos un estudio en adolescentes. Esto ha llevado al hecho de que tenemos el permiso de venta a partir de la menarquia. ¿Y qué se vio en estas adolescentes? Esto fue un estudio de más o menos 100 adolescentes en 4 países de Europa, que se hizo en 13 ciclos. Esto es altamente complicado, una edad media de unos 16 años, de los 12 a los 17, y se ve que los días de manchado y días de sangrado van bajando con el uso, y a partir del ciclo 4 o 5
son en total unos 4 días. Es decir, también aquí tenemos una gran eficacia A y B, una gran tolerabilidad, que se ve más todavía cuando se analizó la dismenorrea. Tuvimos aquí más o menos unas 55 de las 100 mujeres que decían tener una dismenorrea moderada o alta al principio, y ven como esta barra amarilla y roja va desapareciendo, y casi un 60% de las adolescentes dijo no tener dismenorrea al cabo de los 13 ciclos. Y esto fue parejo a la reducción del uso de pastillas de analgésicos. Cada segunda de estas mujeres que tenían dismenorrea usaron analgésicos, es decir, un 51%, y esto casi desaparece. Es decir, tenemos un efecto muy positivo sobre la intensidad del sangrado y el dolor del sangrado. También tenemos evidentemente datos de laboratorio, esto lo voy a decir muy cursoriamente. Sabemos que el uso de la drospirenona no afecta a los valores de colesterol, ni del HDL, ni del LDL, no tenemos cambios ni antes ni después, tampoco afecta a los triglicéridos, a la glucosa, a la insulina, es decir, es absolutamente neutral a muchísimos factores de laboratorio, y también es absolutamente neutral a los sistemas de hematocrito. Aquí se ve, como teníamos en este estudio, un hematocrito de 39 al principio y de 40 al final. Hubo algunos países en donde se nos hizo la pregunta si tenemos una hemoconcentración por la no retención de líquidos. No es el caso, es decir, el producto es absolutamente seguro. Evidentemente también es seguro en el puerperio y en la lactancia. ¿Por qué? Porque hicimos un estudio en donde medimos el trasvase de la leche materna, de la drospirenona a la leche materna, y vemos que hay un trasvase muy pequeño de Cmax de un 17%, pero lo importante es solamente el 0,11% de la dosis nominal se pudo ver en la leche materna. Esto ha llevado al hecho de que tenemos, por supuesto, el permiso de venta del uso del producto en la lactancia a partir del día 21 postparto. Y esto de nuevo es importante desde el punto de vista de la trombosis. Sabemos que en la etapa del puerperio, independientemente si una mujer tiene lactancia o no, seguimos teniendo hasta la semana 12 una tasa de trombosis muy alta, y esto va bajando. Si aquí usamos, por ejemplo, una mujer en la lactancia un producto como un libre de estrógeno, no vamos a aumentar, y esto se ve aquí abajo, el riesgo de trombosis. Por favor, si la mujer deja de lactar y le cambian el producto a 11-OC, le van a volver a aumentar su riesgo de trombosis. Y esto no es el caso si siguen con un libre de estrógeno. Es decir, no hay ningún motivo por el cual una mujer en lactancia que use un libre de estrógeno como Slinda vuelva a 11-OC después de la lactancia. Le van a aumentar el riesgo tromboembólico si hacen el cambio, y por supuesto que puede seguir con el producto. Al final, las tasas de discontinuación como sistema clave de eficacia. Aquí en el estudio 302 pueden ver las tasas de discontinuación por adversos cualquiera del producto azul de Sofosbuvir y el producto en rojo Slinda. Y es importante, este 302, este estudio fue un estudio doble ciego, doble dummy, es decir, ni las mujeres ni los médicos vieron que hubo ningún tipo de discontinuación. Y voy acabando. Y se ve que la discontinuación fue un 32% menor en el grupo de pacientes que usaron Slinda para cualquier tipo de eventos, y si lo vemos por motivos del sangrado, se ve que hubo un 3,7% que abandonó en el caso de Slinda, comparándolo con un 7,5% en el caso de Sofosbuvir. Es decir, una reducción de más del 55% en la discontinuación. Si lo comparamos con combinados, que siempre se nos olvida, podemos ver que también tenemos altas tasas de discontinuación en diversos combinados. Aquí lo pueden ver que hay combinados con una discontinuación de un casi 35% por todos los motivos. Aquí se ve en amarillo que incluso hay combinados con una discontinuación
de un 5% en el caso de discontinuación por perfil del sangrado. Es decir, también usuarias con un COC tienen problemas del sangrado. Y en las dos últimas días les voy a demostrar qué está pasando en Europa en los últimos años a nivel de recetas, es decir, de prescripción de los distintos combinados. Aquí lo que les enseño son los combinados que tienen drospirenona y etinilestradiol en azul, los que tienen levonorgestrel y los que tienen aquí atrás drospirenona. Y lo que pueden ver es que con el paso del tiempo, esto de aquí es el grupo de levonorgestrel combinado, que es el percibido seguro, como va bajando año tras año. Y como ven aquí, este es el grupo que tiene la drospirenona, se mantiene también, pero a un nivel muy bajo, y estos otros que son clormadinona y dinogest están casi desapareciendo. ¿Y qué está pasando en los últimos años con el desogestrel? Porque es el POP antiguo. Esto es Europa, año tras año va aumentando, mientras que todos los combinados de levo van bajando, y ya ven aquí atrás, este pequeño número es la drospirenona. Estos son los datos europeos, y cogiendo un país como Alemania, que tiene un 20% más o menos del POP de todas las pastillas, esto no se asusten, se lo explico muy fácilmente, pueden ver el cambio, el SWIFT, del COC al POP. Estas dos columnas grandes en el año 2014 eran un combinado azul de levonorgestrel y el otro era un combinado con dinogest. Y ven aquí que esta tercera barra era el desogestrel. Estas dos barras, estos son millones de ciclos, van bajando año tras año tras año, y ya en el año 2021 el número 3 del libre de estrógeno, de pastillas es el libre de estrógeno de desogestrel, que ya está muchos años en el mercado, y ya ven aquí atrás como, aunque en el año 21 en un país como Alemania el producto se introdujo solamente en mayo, se ve que ya tenemos una gran cantidad de usuarios. Es decir, estas gráficas les indican que la seguridad prima en la prescripción. Esto ha sido todo por parte mía. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya podido dar un overview, unos datos generales sobre este nuevo producto, y abierto a todas las preguntas. Muchas gracias y hasta enseguida. Muchas gracias, doctor. Una brillante exposición de un tema tan amplio como es cuando hay un anticonceptivo que tiene tantos efectos positivos. En cuanto a esto, podemos iniciar la ronda de preguntas. Si es que hay alguna pregunta, me la pueden pasar por aquí, por el chat. Doctor, en cuanto a la acción endometrial que tiene el Eslinda, ¿se ha considerado este anticonceptivo también como coadyuvante o como uso en endometriosis? La pregunta viene muchísimas veces. Sí, o sea que aquí hay dos temas. Actualmente el permiso oficial de uso es para la contracepción. Muchos ginecólogos en Europa, en donde el producto está ya más o menos desde el 20, lo están usando en pacientes con endometriosis. ¿Por qué? Porque están viendo que mejora sistemáticamente el tema de la dismenorrea. O sea que la respuesta es sí, sí se puede usar, y con una segunda respuesta añadida. Nosotros como empresa estamos evidentemente siempre en sistemas de desarrollo, es decir, estamos trabajando en estudios clínicos ensayando específicamente este tema. Y ahí ya también les puedo decir que sí tiene una eficacia alta en la reducción de la dismenorrea y de los dolores menopáusicos. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y en cuanto a las pacientes que tenemos mucho en este lado de Sudamérica por el fenotipo, en cuanto a las pacientes que tienen síndrome ovario poliquístico y el componente antiandrogénico obvio, ¿cómo usted repensaría? ¿Recomendaría como una primera línea iniciar Eslinda? Aquí hay dos temas. ¿Quiero un tratamiento del síndrome del ovario poliquístico
o quiere una contracepción en una paciente con un síndrome del ovario poliquístico. Son dos temas distintos. ¿Por qué? Lo digo de nuevo por la seguridad. Las mujeres con ovario poliquístico tienen una tasa de trombosis el doble de alto. Estamos haciendo un estudio clínico en España en mujeres con ovario poliquístico para ver su eficacia. Sabemos que tenemos una influencia positiva sobre el ovario poliquístico. Como tratamiento, aquí hay que tener un poco de, digamos, no creer que es un superproducto en este sentido. Lo que sí conseguimos es mejorar factores de laboratorio y no aumentamos el riesgo de trombosis. Y los resultados que estamos haciendo y viendo es que sí tiene su eficacia en los sistemas de ovario poliquístico, digamos, leve a moderado. Muchas gracias, doctor. Le queremos agradecer de parte de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia del Perú, sobre todo con la diferencia de horas que haya podido conectarse para esta charla y para las preguntas. Con esta excelente exposición queremos despedir el día y esperarlos a todos mañana a las 10 de la mañana. Doctor, muchas gracias por su presencia. Hasta luego. Hasta luego con todos, los esperamos mañana nuevamente a las 10 de la mañana.